Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 206,000 suscriptores, y apelamos a su respaldo para demandar el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles sin ninguna clase de impedimento por parte del Estado. Esta semana se cumplieron 100 días de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, que como resultado de la falta de medidas preventivas y la propagación del virus por el régimen Ortega Murillo, ha causado la muerte de más de 1.800 personas en una verdadera tragedia nacional, una cifra que ha sido estimada por el Observatorio Ciudadano que supera el número de fallecidos de la suma de todos los países centroamericanos. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre la prevención del COVID-19 en Costa Rica, un país que representa el polo opuesto a Nicaragua con solamente 12 fallecidos. Hablaremos con Medardo Mairena del Movimiento Campesino, Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica sobre cuáles son los siguientes pasos de la coalición nacional que se constituyó este jueves. Tendremos una entrevista con el embajador de Suiza en Nicaragua a propósito de las sanciones internacionales impuestas por Suiza contra 6 altos funcionarios del régimen Ortega Murillo señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Independiente Observatorio Ciudadano elevó a 1.749 muertos y a 6.775 los casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua, siendo Managua, Matagalpa y Masaya, en ese orden, las ciudades con más casos registrados. En el periodo del 18 al 24 de junio, se registraron 694 nuevos casos, lo que representa un 11% según el conteo independiente. En su último informe semanal, el gobierno admite solo 2.170 casos confirmados y 74 muertes por COVID-19. 4 partidos políticos y 3 organizaciones civiles opositoras constituyeron a la Coalición Nacional, que se presenta como una alternativa política contra el régimen de Daniel Ortega. La creación se logró tras 4 meses de intensas negociaciones sobre el reglamento y una crisis en la alianza cívica tras la renuncia del movimiento campesino y del doctor José Palé. Los recién firmados estatutos de la coalición establecen también que la gran alianza opositora está abierta a que se unan más organizaciones cívicas y partidos políticos. Estamos convocados en este evento importantísimo para plantar la semilla de la unidad, la semilla que anhela la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que ya está harta de esta tiranía, de esta pandemia, del maltrato a los ciudadanos nicaragüenses, de la violación de sus derechos, del sufrimiento de las madres y padres, algunos de ellos nos acompañan acá. Ya estamos hartos de esta dictadura cruel, que no le importa absolutamente nada, ni siquiera la salud del pueblo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos retomó la discusión sobre la crisis de Nicaragua luego de pasar 6 meses sin tocar el tema. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, leyó un informe contundente contra el régimen orteguista y recomendó a los países miembros que en Nicaragua existe una ruptura constitucional. Varios países apoyaron un eventual periodo de sesiones extraordinarias para constatar la ruptura del orden democrático, tal y como establece el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso sanciones políticas y financieras a 6 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Los sancionados son el asesor de Seguridad Nacional Néstor Moncada Lau, la exministra de Salud Sonia Castro, el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz,
y los subdirectores Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. El ejército de Nicaragua calificó como una injerencia la sanción que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le impuso en mayo pasado a su jefe, el general Julio César Avilés Castillo. En una reunión virtual de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, el mayor general Bayardo Rodríguez, dijo que los motivos de la sanción no tienen fundamento y que no hay ninguna evidencia. Todos en el ejército, desde su jefe de Estado Mayor, que está aquí parado como soldado, estamos claros que nuestras actuaciones se han desarrollado en estricto apego a lo que dispone la Constitución y las leyes. Este tipo de acciones injerencistas no van a afectar nuestro quehacer institucional. Según el Departamento de Estado, Avilés dio apoyo a los grupos paramilitares que atacaron y asesinaron a opositores nicaragüenses en 2018. El gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Esta medida puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial, o la exclusión de préstamos de instituciones como el FMI. Específicamente, Estados Unidos apuntó la corrupción endémica entre funcionarios y la extendida complicidad dentro del gobierno con este tipo de crímenes. El sector hotelero nicaragüense trabaja con tasas de ocupación inferiores al 3%, por lo que muchos hoteles han decidido suspender operaciones. Los que siguen funcionando esperan una pronta reapertura del aeropuerto y el retorno de las aerolíneas para incrementar el número de huéspedes. Estadísticas de la Asociación de Hoteles de Nicaragua revelan que entre el 80 y el 85% de los empleados están suspendidos de sus labores o han sido despedidos. Las autoridades monetarias y financieras anunciaron un paquete de medidas para tratar de reactivar la economía nicaragüense, aunque expertos y empresarios consideran que es insuficiente. El Banco Central de Nicaragua resolvió liberar a los bancos y financieras del pago del encaje legal requerido, por un monto máximo de 4.000 millones de córdobas para que estos sean usados en préstamos en las actividades económicas. El gobierno sandinista anunció una rebaja del 3% en la tarifa eléctrica, aunque líderes empresariales creen que la medida es insuficiente, pues en 2019 hubo un aumento de la tarifa eléctrica de casi un 20%. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos hasta Costa Rica con el embajador de Suiza en Nicaragua, Mirko Giulietti, para conocer los alcances de las sanciones que anunció Suiza el miércoles pasado contra 6 altos funcionarios del régimen de Ortega señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Ellos son el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y los comisionados generales Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, así como el asesor presidencial Néstor Moncada Lau y la exministra de Salud Sonia Castro. Embajador, ¿cuál es la razón de fondo de esta sanción del gobierno de Suiza contra 6 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua? ¿Es un mensaje político o tiene también una implicación económica? Más bien es un mensaje de respeto de derechos humanos. Suiza se alinea de esta manera a las sanciones que ha tomado la Unión Europea en mayo y para dar un mensaje claro a las autoridades de Nicaragua y en general al pueblo de Nicaragua. Hay desde 2018, abril de 2018, hemos notado abusos de derechos humanos y a pesar de diálogos que hemos tenido con el gobierno de Nicaragua, estos abusos siguen. Y es una medida estrictamente política para decir al gobierno que así no se puede seguir. ¿Es usual que Suiza haga un pronunciamiento tan directo, tan severo como este en relación a un gobierno latinoamericano? Ahora, latinoamericano, sí. Suiza también se alineó con las sanciones internacionales de manera más particular las sanciones de Unión Europea contra Venezuela, contra unas personas en Venezuela, digamos, fueron
medidas similares a las que se tomaron ahorita el miércoles pasado contra 6 personalidades en Nicaragua. Suiza, de manera independiente, siempre adopta también las sanciones de la Unión Europea o de otro organismo, como son las de Naciones Unidas, en este caso obligatorio del Consejo de Seguridad, o de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. Pero Suiza no forma parte de la Unión Europea, tiene una relación especial en el acuerdo de Schengen, pero usted está hablando de una política coordinada en materia de política exterior. No, no es que sea una política coordinada. Por supuesto, vemos lo que la Unión Europea hace. La Unión Europea son nuestros más grandes partners económicos y también políticos. Y la idea no es que la tomamos de manera automática. Vemos lo que la Unión Europea hace, hacemos nuestro balance de intereses y nos hemos dado cuenta que también en este caso, el caso de Nicaragua, también hemos decidido de seguir esta sanción de la Unión Europea, pero de manera totalmente independiente. Algunos analistas han interpretado estas sanciones como una reacción o una advertencia sobre la posible existencia en Suiza de capitales mal habidos del régimen de Nicaragua que buscarían refugio en el sistema financiero de su país. ¿Cuál es la política de Suiza en relación a este tema? La política general de Suiza es que no queremos dinero, entre comillas, sucio de cualquier país del mundo, que sea dinero en proveniencia de tráfico ilícito, que sea dinero en proveniencia de hurtos, que sea dinero en proveniencia de tráfico de droga. No lo queremos de manera más revolucionaria. La plaza financiera suiza es una plaza, es cierto, muy importante, y no queremos, no tiene que ser un safe haven para altos dirigentes o industriales o criminales para que escondan dinero que no tiene que ser. Pero al sancionar a estos 6 altos funcionarios, también se les impone restricciones migratorias, restricciones económicas para desarrollar actividades en Suiza. ¿Eso parte de algún conocimiento de transacciones o inversiones o planes de realizarlas en Suiza? No, este tipo de medidas, tipo de sanciones, son sanciones, diría, casi clásicas. Prohibición de viajar a Suiza, prohibición de entrada del territorio a Suiza, que es parecida a la que también tomaron los países de la Unión Europea. Y si hay fondos, congelar estos fondos para evitar que haya transacciones ilícitas o haya transacciones de cualquier tipo. Son medidas clásicas, digamos así. ¿Qué implicación tienen estas sanciones o este mensaje político que está describiendo usted al gobierno de Nicaragua en cuanto a la política de cooperación para el desarrollo que Suiza mantiene en Nicaragua a través de COSUDE, un programa que entiendo supera los 10 millones de euros anuales? Es correcto. Directamente ninguna. No es porque sancionamos a 6 personas en particular que sancionamos a todo el país. El mensaje es muy claro. Son sanciones miradas contra 6 personalidades que han tenido o tienen un rol muy importante en el gobierno del país y han tenido un rol negativo muy importante después de la crisis de abril y mayo del año 2018. Y la intención, por ninguna razón, es sancionar al pueblo de Nicaragua, que no, son cosas muy distintas. El programa que usted menciona sigue. COSUDE está presente desde 40 años. Tenemos, como usted mencionó, el año pasado, solamente el año pasado, 11 millones de ayuda. Este año también estamos presentes con varios programas. El caso de apoyo a la crisis de COVID, apoyo a 2.000 voluntarios de la Cruz Roja, a 1.500 especialistas que trabajan en los hospitales públicos, apoyo socioeconómico y serie seguida. Por eso hay que distinguir bien las sanciones miradas contra personalidades que han tenido responsabilidades en violación de derechos humanos y la población de Nicaragua, que ahí estamos y seguimos apoyándolo. El comunicado que emitió su gobierno dice que Suiza está preparada para apoyar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica al conflicto sociopolítico de Nicaragua. ¿Está Suiza involucrada en alguna iniciativa de mediación o de negociación en la crisis nicaragüense? En este momento no, pero siempre hemos dicho, tanto al gobierno cuanto a la oposición, que si tuviese que haber necesidad, Suiza se ponía
al servicio analizaría la solicitud de un tipo de mediación o un tipo de intermediación entre las partes. Por el momento no hay un programa activo, pero siempre hemos dicho a las dos partes desde abril 2018 que si en caso de necesidad, y si las dos partes consideran necesario y se pusieran de acuerdo, Suiza podría analizar una solicitud de esa naturaleza. Suiza apoyó los esfuerzos de negociación que se llevaron a cabo en 2018 y en 2019, que fracasaron en junio del año pasado cuando se suspendieron las pláticas y no se ejecutaron los acuerdos que se habían consensuado. ¿Qué valoración, qué expectativa tiene sobre esa negociación? Nosotros siempre hemos instado al gobierno de resumir el diálogo con la oposición. Es sumamente importante y para nosotros la única salida pacífica posible para que Nicaragua pueda encontrar una estabilidad interna y el crecimiento económico que se merece. Ese diálogo, siempre hemos insistido sobre la importancia de este diálogo. Si no hay diálogo, el país no puede avanzar. Por supuesto, el diálogo lo hacen las dos partes y las dos partes tienen que ponerse alrededor de una mesa para dialogar con convicción, con compromiso y viendo hacia adelante y no viendo hacia atrás. Por eso, para nosotros, la única vía de salida es el diálogo entre las partes. Eso es lo que dice el embajador de Suiza en Nicaragua sobre las sanciones a estos 6 altos funcionarios del gobierno. Continuamos con Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, representantes de 3 de las organizaciones fundadoras de la Coalición Nacional. Este jueves se suscribieron los estatutos de la Coalición Nacional con la participación de 8 organizaciones: la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y los partidos políticos Yátama, Liberal Constitucionalista, Restauración Democrática y Fuerza Democrática Nicaragüense, quedando pendiente la integración del sector juvenil y de estudiantes como una fuerza política autónoma. Conversamos con 3 de los miembros fundacionales de esta coalición: Félix Maradiaga de la UNAP, Medardo Mairena del Movimiento Campesino y Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica. Les preguntamos cuáles son los alcances políticos de la coalición, cuál es su propuesta frente a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y sobre todo cuál es el siguiente paso de la coalición nacional, y esto fue lo que nos dijeron. Medardo, ¿cuál es el mensaje político más importante de la firma de los estatutos de la coalición que se llevó a cabo este jueves por 7 de los miembros fundacionales? El mensaje más importante es primero que queremos agradecer, ¿verdad?, a todos los que hemos estado participando, ¿verdad?, en la mesa multilateral, ¿verdad?, con el fin de construir, ¿verdad?, esos estatutos. Y por supuesto creo que lo más importante a partir de este momento es que iniciemos un diálogo interno nuevamente, ¿verdad?, con los diferentes actores que no están también dentro de la coalición, como por ejemplo otros movimientos que creemos que son importantes, ¿verdad?, para que también formen parte de la coalición. Porque, en fin, lo que pretendemos con la coalición es que podamos unir todas las fuerzas democráticas que de alguna manera estamos denunciando a diario las violaciones de derechos humanos que está haciendo este régimen. Por ello creemos que es importante unir las voces. Como dije ayer, el pueblo no está dividido, el pueblo no desaprovecharía ninguna oportunidad, ¿verdad?, para decirle presente a Nicaragua para que podamos salir de la dictadura y pasar a la democracia. Pero por ello creo que es muy importante seguir llamando a que se sumen ese diálogo los jóvenes, ¿verdad?, que en estos momentos es muy importante poder unificar las voces y que ellos tengan su representación dentro de la coalición, ¿verdad?, pero con totalmente autonomía, con iguales derechos de todos los que ya estamos dentro de la coalición. Bueno, Sebastián, hace una semana había un ambiente de crisis en la Alianza Cívica, en la coalición se suscribieron los estatutos a partir de la firma de un artículo transitorio y aún está pendiente, como dice Medardo, la integración plena de los jóvenes como una fuerza política autónoma. ¿Quiere decir esto que la crisis o los problemas aún no se han resuelto y únicamente se han pospuesto?
Yo creo de que lo que ha pasado acá, más que una crisis, es un proceso de consulta interna que la Alianza Cívica hizo con relación a estos estatutos. Nosotros tenemos 10 sectores a los cuales teníamos que aprovechar este momento de ratificación, porque esto era un momento de ratificación. Una vez terminado el documento, pasaba a la observación de cada una de las organizaciones y se notaron ahí algunos temas que debían de ser perfeccionados. Entonces lo que pasó al final es que logramos encontrar felizmente un acuerdo en el cual, sin atrasar la fecha de la firma, se logró dejar este transitorio donde queda abierto todavía la discusión en un artículo transitorio donde queda el compromiso que estas preocupaciones que surgen de la Alianza Cívica, pero que también otras organizaciones de la misma mesa identificaron para su posterior discusión. Yo creo, a tu pregunta inicial también, este estatuto establece las condiciones básicas para transitar a la democracia, de la dictadura a la democracia, está establecido en la misión, en la visión. Yo creo que este documento debe ser ampliamente difundido para que todos podamos conocer la magnitud, el alcance y los objetivos que está buscando esta coalición nacional, donde a través de este estatuto, que constituye básicamente como una especie de constitución política, podemos entender la lógica que se quiere imprimir a esta organización política. Y un mensaje muy importante que se reiteró el día jueves es precisamente de que las puertas de la coalición nacional quedan abiertas, como lo acaba de mencionar Medardo. Esto es muy importante. Con la firma de este estatuto no se cierran las puertas, ni mucho menos. Se hace un llamado que las puertas están todavía abiertas. Félix, Juan Sebastián dice, no hubo crisis. La percepción que existe en la opinión pública es que hubo al menos un impasse y un conflicto bastante serio. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la manera en cómo lo han enfrentado y cómo se resuelve el tema de los jóvenes y estudiantes universitarios que están reclamando participar como una fuerza política autónoma, pero al mismo tiempo están divididos, unos en la Alianza Cívica, otros en la Unidad Nacional Azul y Blanco y otros que no están ni siquiera organizados? La gran lección aprendida de esto, de Carlos Fernando, es el sentido de urgencia. La nación nicaragüense está pasando por una triple crisis: la crisis económica de desempleo que está desangrando la economía y llevando mucha desesperación a los hogares nicaragüenses, la crisis sanitaria y humanitaria causada por la dictadura y la crisis precisamente política que está también ligada al hecho de que los Ortega Murillo han secuestrado a Nicaragua. La lección aprendida es la necesidad de escuchar más a la ciudadanía en su grito desesperado de unidad, que los nicaragüenses, sobre todo aquellos que tenemos esta misión temporal, Carlos, porque somos liderazgos temporales que nos ha correspondido estar en este momento de la historia y tenemos que estar a la altura de esa demanda, que es una demanda de unidad. Además de eso, la lección aprendida de más diálogo interno, de tratar de no llevar estas diferencias que son naturales, como muy bien lo ha explicado en varios momentos Medardo y Juan Sebastián. Es decir, la democracia no tiene posiciones monolíticas, requiere diálogo, requiere consenso, y me parece que, como muy bien dijiste en tu artículo de esta semana, hubo una madurez política que permitió que saliera, digamos, humo blanco. Entonces yo creo que la gran lección aprendida es que ningún cuerpo político nicaragüense por sí solo puede salir de la crisis. Tenemos que trabajar juntos, nos necesitamos todos, tenemos que aprender a escuchar más a la ciudadanía. Con respecto a tu segunda pregunta, el sector de jóvenes ya está constituido, no ha firmado como tal porque todavía los jóvenes han decidido mantener un diálogo interno de unos días adicionales para incorporar a más agrupaciones juveniles, pero yo no quisiera, Carlos Fernando, opinar por ese sector que es autónomo, que tiene voz propia, pero sí decir que la otra gran tarea pendiente y lección que todavía tenemos que aprender es que necesitamos a más jóvenes y a más mujeres dentro de la coalición. La Unidad Nacional lamenta que dentro de la Mesa Nacional no hay suficiente peso de mujeres, por eso la Unidad decidió que una mujer joven firmara en nuestro nombre, y esa es otra lección aprendida, pero también una tarea pendiente. Hay organizaciones de jóvenes que están pidiendo otro asiento, otra forma de participar, y dicen que se les está convocando a que se reúnan, a que negocien y participen en un asiento, y demandan participar varios. ¿Eso es posible o la convocatoria es a que se haga una coalición de jóvenes para estar representados en la coalición?
Carlos Fernando, como te decía, el sector de juventud ya está debidamente constituido en los estatutos de la coalición. Y nosotros conversamos aproximadamente con unas 20 organizaciones durante el proceso, agrupadas, llamémosle, digamos, en dos expresiones, ambas de mucho valor. Yo quiero expresar públicamente mi admiración a los jóvenes que están, digamos, vinculados a la Alianza Cívica, han tenido un rol fundamental en la lucha. Hay otros jóvenes que no están en la alianza y que también han tenido un rol fundamental. Entonces, entiendo que entre ellos están en una conversación y yo quisiera ser muy respetuoso de no opinar de un proceso interno de ese sector que ha decidido con su propia autonomía conformarse. Solo insistir, Carlos Fernando, en la importancia de tener a más jóvenes, a más mujeres, a más líderes locales, a exiliados, a expresos políticos, a familiares de víctimas representados en la coalición. La coalición, como decía Medardo y como decía Juan Sebastián, es de puertas abiertas y todavía tiene mucho que hacer para poderse ganar toda la confianza de la gente, confianza que la vamos a ganar con este trabajo de inclusión. Vamos al tema que le preocupa más al país, a la nación. Se han cumplido ya 100 días de pandemia del COVID-19 en Nicaragua y el país está sumido en un estado total de desgobierno. El número de fallecidos probablemente supera al de toda la región centroamericana junta. No hay conocimiento de las pruebas que se están realizando ni tampoco de ninguna medida de prevención efectiva de parte del gobierno. ¿Qué proponen ustedes como Coalición Nacional frente a esta crisis, Medardo? Es un reto que tenemos ahora como coalición, ¿verdad? De crear redes, ¿verdad? De solidaridad en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, con el fin de que de alguna manera podamos estar pendientes de nuestra gente, de la gente más vulnerable, de la gente que está ahorita con mayor riesgo. Obviamente no contamos con los recursos necesarios, ¿verdad?, para poder resolver la crisis, pero al menos a medida de lo posible, de las pocas limitaciones que tengamos, ¿verdad?, ayudar, ¿verdad?, subsidiar de alguna manera para poder ayudar a la gente que necesita, ¿verdad? Efectivamente, ya sabemos que en los territorios también está la pandemia, ¿verdad? Está azotando bien fuerte también. A eso le sumamos de que el régimen en ningún momento, ¿verdad?, a pesar de que tiene los recursos económicos de este país, ¿verdad?, para apoyar el sector salud, nunca lo puso a disposición, nunca se puso a la disposición esos recursos para que puedan apalear, ¿verdad?, esta pandemia que está matando al pueblo de Nicaragua. Muchas de las propuestas que han hecho desde la Alianza Cívica, desde el sector empresarial, desde los médicos y otros, suponen la acción gubernamental, pero bueno, el gobierno ha optado por la negligencia, ha optado por la negación. ¿Qué se puede hacer? Hay gente que dice que se necesita crear un Comité Nacional de Emergencia en el que se sumen todas esas voluntades. La alianza con la coalición como conjunto, ¿qué propone, Juan Sebastián? Bueno, en primer lugar, tenemos que, efectivamente, como lo dice Medardo, hacer todos los esfuerzos posibles para fortalecer las cadenas de solidaridad, a pesar de la negativa de la dictadura, como vimos en la iniciativa solidaria que Monseñor Álvarez quiso hacer temprano en la pandemia y que fue rechazado por el MINSA. Este tipo de acciones se están dando cada vez más. Estamos escuchando de clínicas privadas que están ayudando a los pacientes. Entonces, este tema de la red de solidaridad es fundamental, pero tenemos que recordar que fundamentalmente, y de acuerdo a la Constitución política y las leyes, es el Estado de Nicaragua el responsable de velar por la salud del pueblo, mucho más en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Así que aquí nos corresponde también como opositores demandar, exigir que la dictadura tome medidas como las que se están tomando en todas partes del mundo. En todas partes del mundo se están tomando medidas sociales, económicas y de otra naturaleza para reducir los impactos de esta pandemia. Hemos hablado de las pruebas masivas, hemos hablado del confinamiento a las personas que puedan. Este es un dilema porque el 75% de la población nicaragüense está en el sector informal, no se puede quedar en casa. Eso es una complicación que tiene otra forma de ser atendida, pero lamentablemente la dictadura no está atendiendo esta diferencia. Hemos hablado de un congelamiento del pago de las tarifas eléctricas, del agua,
de que haya flexibilidad en el pago de las cuotas bancarias. Hemos hablado de políticas de orden social también, obviamente en el tema de reforzamiento del presupuesto general de la República para salud, reducir gastos que en este momento no son prioritarios. Hemos hecho una gran cantidad de recomendaciones, 43 de ellas en total, como Alianza Cívica, y evidentemente pues como parte de la coalición nacional es parte de los planteamientos. El sector privado por su parte también ha establecido fondos muy importantes que están apoyando iniciativas, sobre todo en la protección del personal médico. Sí. Pero Félix, si el gobierno no responde, si no hay políticas públicas y por el contrario lo que hay es un desgobierno, ¿hay alguna forma de llenar ese vacío desde la coalición, desde la sociedad civil, desde los gremios empresariales, desde otros sectores? En una epidemia de esta magnitud, Carlos Fernando, es imposible sustituir completamente el rol del Estado por las razones que ha explicado Medardo y por las razones que ha explicado Juan Sebastián, que obviamente desde la Unidad Nacional coincidimos plenamente en ese aspecto. Pero esto nos obliga a reflexionar, Carlos Fernando, que quienes están ilegítimamente en el poder en este momento es el mismo Frente Sandinista que asesinó a los nicaragüenses en los años 80, es el mismo Frente Sandinista que continúa asesinando personas nicaragüenses en distintos puntos del país. El Frente Sandinista está asociado con una política de Estado, de crimen organizado, de muerte, y por tanto la única solución de largo plazo orientada a la vida es la transición hacia la democracia. La democracia es vida, la dictadura es muerte, y precisamente por esa muerte, tanto por crímenes de lesa humanidad que están sufriendo los campesinos nicaragüenses, y de hecho aprovecho para mencionar, es invitar a que también este domingo vean, después de tu programa por redes sociales, Carlos Fernando, si me permitís, Nicaragua Campesina, que documenta los crímenes de lesa humanidad del Frente Sandinista. ¿Y por qué esto está directamente vinculado a tu pregunta, Carlos Fernando? Porque la única solución de largo plazo para evitar y salir de estas muertes es salir del Frente Sandinista, salir de la dictadura. Eso requiere la plena unidad de todos los nicaragüenses. Podemos hacer acciones solidarias como las tenemos que continuar haciendo. Quiero saludar esfuerzos como el de la coalición de Carazo, un grupo ciudadano de Carazo que tiene, por ejemplo, un banco de alimentos, y eso nos muestra que la ciudadanía puede hacer acciones como las que menciona Medardo y se siguen haciendo, y acciones como las que ha recapitulado Juan Sebastián. Pero la única solución de largo plazo es salir de la dictadura ya. ¿Cuál es el siguiente paso desde la óptica de la coalición? Ahora que ya existe sus reglas internas de funcionamiento, tienen algunos temas pendientes que completar, pero bueno, ahí tienen las reglas básicas. Van a seguir abocados a asuntos internos, van a convocar a la organización de la población. ¿Cómo se puede presionar para lograr que se levante el Estado policial y lograr después una reforma política para ir a esas elecciones que está mencionando Félix? Efectivamente, en estos momentos lo que nosotros pasamos, el siguiente paso es bajar a los municipios, a los departamentos, ¿verdad? Para que también firme, ¿verdad? La coalición, ¿verdad? En los departamentos y en los municipios, y esa manera como unificarnos, ¿verdad? Todos para que juntos podamos organizar una acción en conjunto a nivel nacional en los 153 municipios, ¿verdad? Para empezar a ejercer presión a este régimen que debe liberar a nuestros hermanos presos secuestrados políticos, que debe parar la represión de una vez por todas, y que también permita que nuestros hermanos exiliados regresen sin que sean perseguidos ni secuestrados, mucho menos asesinados. Pero de la misma manera, creo que lo más importante en estos momentos es que entre todos los diferentes movimientos que no están dentro de la coalición, que también nos colaboren, ¿verdad?, juntos, y que en realidad le demostremos al pueblo que sí estamos dispuestos a luchar con el pueblo para que podamos salir de la dictadura y regresemos a la democracia. En estos momentos creo que debemos de ponernos todos en los pantalones de las personas que tienen familiares de los presos políticos, en los familiares de los asesinados, en los familiares de quienes tienen a sus familias en el exilio, ¿verdad? Y viceversa. Porque solamente poniendo por delante el interés, la necesidad de este pueblo, vamos a poder luchar juntos. Por ejemplo, todos aquellos perseguidos que aún están dentro de Nicaragua, como por ejemplo la familia de Oliver Montenegro, que sabemos de que es una familia que ha sido perseguida, ¿verdad?, en la zona del norte, que han asesinado a 3 de su familia
y que continúa la persecución. Otros tuvieron que irse al exilio, ¿verdad? Pero posteriormente lamentamos una vez más que ahora Oliver también lo tiene secuestrado esta dictadura, lo están acusando de delitos, ¿verdad? Inventados, como muchos que inventan, ¿verdad? A los perseguidos políticos. Cosas como esas son las que nos debe de motivar a nosotros a luchar, ¿verdad? Para que podamos salir de esta dictadura. Como por ejemplo también el caso ahorita reciente, ¿verdad? Como por poner ejemplos, que la represión y los asesinatos de manera selectiva no paran de este régimen. En la zona de Guaslala, el día de ayer, fueron 3 productores más, ¿verdad? En la zona rural, que fueron asesinados, que son opositores y que lamentablemente de esa manera continúan los asesinatos en los territorios, continúan la militarización en los territorios, o sea, no dejan en paz a los campesinos, siempre nos siguen persiguiendo y como yo he dicho siempre, bien claro, nosotros no hemos parado de contar nuestros campesinos asesinados por esta dictadura y por ello yo creo que es muy importante seguir presionando más bien de alguna manera para empujar que juntos hoy en coalición podamos lograr empujar acciones en conjunto para que volvamos a recuperar el espíritu de abril. El objetivo fundamental acá es el restablecimiento de la democracia, es decir, acabar con la dictadura criminal demente que malgobierna Nicaragua en este momento. Pero lo primero tiene que ser lo primero. En primer lugar, el tema del COVID-19, la coalición nacional va a seguir haciendo los mensajes que sean necesarios a la población nicaragüense para proteger la salud, porque tenemos que entender de que todavía esta crisis está todavía en su punto máximo y la coalición nacional debe de atender como el concurso de todas estas fuerzas políticas esta crisis actualmente en desarrollo. En segundo lugar, hacer efectivamente las palabras de puertas abiertas, hacer un esfuerzo para que efectivamente nuevas agrupaciones políticas puedan ingresar a la coalición nacional. En tercer lugar, el tema de la movilización como elemento fundamental de la coalición nacional. Esta es la integración de 7 organizaciones con mucho músculo político. Algunas tendrán más, otras tendrán menos, pero lo importante acá es continuar con la lucha cívica y pacífica. Y luego un cuarto elemento que tiene que ver con los aspectos políticos de la coalición nacional, como es, por ejemplo, la elaboración del plan de país, trabajar en una política social inclusiva, en una política económica que genere empleo, prosperidad, y que reduzca la pobreza que agobia más del 35% de la población nicaragüense y aumentando en estos años de crisis. ¿Qué vamos a hacer con relación a la institucionalidad? ¿Qué vamos a hacer con relación al sistema judicial, la independencia de poderes? Políticamente también vamos a tener que tomar la decisión si esta coalición va a ir o no ir a las elecciones, porque si aquí no se empujan estas reformas electorales, que también es parte del trabajo político que tiene que hacer la coalición nacional, y no se están dando las condiciones para unos comicios, pues vamos a tener que tomar la decisión. Por eso es que la coalición es fundamental, porque va a tener que darse un momento del tiempo la decisión de ir o no ir a las elecciones, y para eso tenés que estar todos unidos, porque si la decisión es ir, tenemos que ir unidos para ganar, y si la decisión es no ir porque no se dieron las condiciones, también tenés que estar unidos para que nadie vaya a zancudear, por así decirlo, y eso pasa por las reformas electorales que se resumen en 5 grandes puntos. El cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral de tal manera que haya representación de partidos y organizaciones políticas independientes, un conteo rápido el día de las elecciones para asegurar de que no va a haber fraude, limpieza del padrón electoral y la participación de agrupaciones políticas en las mesas electorales y los distintos sistemas de conteo municipal y departamental. Y obviamente, Félix, pero para llegar a esa reforma electoral, ¿qué capacidad de presión política tiene la coalición nacional? La gente está esperando acciones, está esperando un plan de lucha, está esperando formas de presión para que la dictadura ceda. Ortega no está dispuesto a favorecer una elección competitiva en el país. Sí, quiero coincidir con la lista que muy acuciosamente ha presentado Juan Sebastián, y sin lugar a duda la compartimos. Pero para responder directamente a tu pregunta de cómo hacerlo, lo fundamental es promoviendo una unidad real con la expresión más fuerte de la oposición nicaragüense, que son las personas que no están en ningún partido político. La enorme mayoría de la oposición nicaragüense no está en la Unidad Nacional, no está en la Alianza Cívica, no está en ninguna organización que integra la coalición. Es decir, tenemos que tener, y en efecto creo que existe esa conciencia, de que la enorme mayoría del pueblo nicaragüense es un pueblo autoconvocado e independiente. Y para poder lograr
esas reformas y para poder lograr la libertad de los presos políticos y para poder empezar a sanar las heridas de este pueblo, Carlos Fernando, y además de eso empezar un plan de emergencia y recuperación económica, se requiere la unidad de las principales expresiones de la ciudadanía. Entonces, yo creo de que además de la lista que se ha presentado, que como repito, coincido, la gran tarea pendiente es ganarnos la confianza de la gente, escuchando más a la ciudadanía, generando cabildos de consulta ciudadana, incorporando a ciudadanos autoconvocados en las distintas estructuras de la coalición, porque realmente existe la sombra del pasado en la política, Carlos Fernando. Tenemos que admitir de que la política nicaragüense todavía está contaminada por los fantasmas del pasado, el fantasma de las cúpulas, el fantasma de la desconfianza, y esta coalición, que es inédita por la capacidad que han tenido distintas expresiones ciudadanas de ponerse de acuerdo, tiene que ganarse una confianza de la ciudadanía. Aquí nadie tiene un cheque en blanco, Carlos Fernando, y para poder lograr esas reformas se requiere que la ciudadanía esté más unida, más cohesionada de cara a una coalición que propone una ruta de salida, pero que todavía tiene enormes tareas pendientes. Eso es lo que dicen Félix Maradiaga de la UNAP, Medardo Mairena del Movimiento Campesino y Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica. Continuamos desde Costa Rica con un reportaje sobre la prevención del COVID-19 en las comunidades fronterizas con Nicaragua. Y ahora nos trasladamos hasta Costa Rica para realizar un recorrido en la zona norte de ese país fronteriza con Nicaragua para conocer el impacto del COVID-19 y las medidas de prevención adoptadas entre las comunidades transfronterizas. El equipo de esta semana se unió a los medios costarricenses La Voz de Guanacaste e Interferencia Radio de la UCR para realizar esta investigación periodística binacional y conocer cómo se vive la pandemia de COVID-19 en una frontera que para muchas comunidades jamás existió. Nuestra colega Cindy Regidor recorrió 11 puntos de la frontera entre Guanacaste y Alajuela en Costa Rica y Rivas y Río San Juan en Nicaragua y nos cuenta la historia. Nosotros nos enfermamos aquí, Costa Rica más bien nos viene y nos pone ahí una cinta amarilla, precaución, nicaragüenses con coronavirus y allá pues que nos toman los opilotes aquí en Nicaragua. Por esos lugares complicados tratan, no es que siempre pasan, quieren ingresar y tratan, más ahora con lo que está pasando la situación en Nicaragua. La producción de Costa Rica, la mayoría, la mano de obra, es nicaragüense y nos hemos llevado como naciones hermanas, ¿no? Y ahora de repente se vuelven extraños en el peor momento. La frontera empezó a dibujarse con el coronavirus. Cuando llegó la pandemia, los pueblos transfronterizos de Nicaragua y Costa Rica se vieron obligados a cortar sus lazos. Como le digo, son momentos extraordinarios, situaciones extraordinarias que nos hacen tomar ese tipo de medidas por el bien incluso de los ciudadanos nicaragüenses que viven en Costa Rica. No podría yo decir que la frontera es infranqueable, son 309 kilómetros de extensión, muy complejo, donde hay todo tipo de topografía, pero bueno, la intención es esa, proteger a todas las personas. Arañas no, solo de este lado, así. A menos de 2 kilómetros del puesto migratorio oficial de Peñas Blancas, solo un potrero separa a Costa Rica de Nicaragua. Pero aparte cosa que aquí es Peña Blanca, la Ontico, y ahí es Peña Blanca, la Ontico. Doña Estela, un día normal, antes de que todo esto empezara, como cuánta gente pasaba por este... Infinidad de gente, vienen y van. Que entre veces la gente más viva que la policía. Decían que salgan y la gente se cruza. Pero son gente desesperada, porque la situación está dura. Cientos de oficiales patrullan la zona diariamente. Las autoridades incluso han echado mano de estudiantes de la academia policial.
pero la frontera es porosa y los migrantes encuentran la forma de cruzar. Pasan y cortan, pues andamos reparando ahorita ahí para ver. ¿Quiénes son los que cortan? El mismo coyote. Sí, están las autoridades, de las pilas, no van a parar nadie. Aquí acabamos de pasar lo que conocen como Calle Ancha o el Callejón, que es uno de los lugares que anteriormente a lo que es la operación ahora, el cierre de fronteras, ha sido uno de los pasos más calientes, más concurridos por parte de los migrantes. Por aquí también se da el trasiego irregular de ropa, de queso y hasta de medicamentos. Quienes logran cruzar encuentran muchos medios para desplazarse, en camiones, carros, motos y hasta furgones con mercancía. Ahora la policía pide a la población un documento de identidad. Hay quienes no pueden tomar un bus ni ir a la pulpería a la que iban siempre, por no contar con el suyo. ¿Y desde entonces usted vive sin documentos? ¿Usted nunca ha tenido cédula? No. Hice solicitud, yo anduve y no pude. Yo no puedo salir a ninguna parte. Y ese para mí es un complicado. Ahora él va allá afuera y me lo agarra. Yo tenía mi cédula de residencia y se me cayó, ¿verdad? Se me cayó la billetera. Yo tengo 30 años de vivir en Costa Rica. ¿Nicaragüense? Sí, nicaragüense, sí. El operativo está duro, pero ahora esa pandemia como está ahora está más duro porque ahí no puede pasar uno por lo que está esa pandemia ahorita. Y si lo vayan con eso, que va uno para allá y dicen que ven documentado y ya va pasando, ya dicen que viene de Nicaragua. Aquí también viven refugiados que salieron huyendo de la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018. Carla salió de Rivas con sus 3 hijos y esposo. Antes de la pandemia vendía alimentos en las filas de camiones que se formaban en la frontera. Hoy no tiene trabajo ni mucho que comer. Supuestamente los refugiados nos apoyan, pero eso solo en San José. ¿Y qué voy a hacer yo hasta San José? Si en San José no tenemos a nadie. No puedo irme a un lugar donde no conozco a nadie, no tengo familia. Y mientras que aquí por lo menos tenemos este ranchito, aunque no tengamos luz, pero sí tengo donde mis hijos tengan donde dormir. Ahorita con esto está más duro, porque el momento de que mis hijos me dicen quiero comida o quiero algo, quiero un helado, pero uno trata de buscar a dónde consigue uno, pero ahí es duro que un hijo a uno le diga yo quiero algo, mamá, quiero un helado, quiero una galleta, y tal vez lo poco que uno consigue es para medio comer. El rótulo evidencia la dinámica anterior de la zona. Es el cobro del traslado que pagaban quienes entraban y salían de Nicaragua hacia Costa Rica y viceversa para hacer sus mandados del día a día. Vendían muchos ticos aquí, de comprar cositas más favorables igual que allá. Hay quienes hasta hoy todavía se arriesgan a ser aprehendidos por la policía, algunos con no tan buena suerte. Yo originariamente soy de Belén, Ok. pero aquí tengo 20 y pico de años de vida. Andaba comprando unas chinelas a mi carajilla y unas tías que le mandaron unos aguacates. Para serte sincero, quise irme la historia. Sí, porque, claro, porque tenía que ir a solear un arroz para agendar mañana y pues no pude. Los oficiales trasladan a los detenidos ante funcionarios de migración y estos se encargan de entregarlos a las autoridades nicaragüenses. Delmer intentará cruzar de nuevo a Costa Rica, pues no tiene casa en Nicaragua y su familia lo espera del lado tico. Obligadamente, aunque me gusten venirme de regreso porque yo no puedo estar por otro lado. En San Vicente hasta hace poco la presencia policial era escasa y el paso de migrantes nicaragüenses frecuente. Hoy la gente sigue cruzando pero con más cautela. Entre la población hay miedo del contagio. Sí, no, un hecho que esto se pone más tenso porque, ya, como le digo, la gente pasa y uno está que vienen infectados, no vienen infectados. Algunos otros pasan que le regale un vaso de agua, así, entonces
uno trata más bien de esquivarlos. ¿Qué pasa cuando le piden que le regale un vaso de agua? ¿Qué hacen ustedes? Ya se les da el agua, pero el vaso se desecha de una vez. En La Cruz, las tiendas están cerradas y las calles desiertas. En el Nica Mall solo quedó sonando la música. Normalmente la gente antes de la emergencia nacional venía a este punto, cruzaba la frontera de forma pues, irregular porque no es un punto autorizado, claramente está. Hacía compras en las tiendas que están en Nicaragua, consumía algún tipo de alimentos, bebidas, porque también hay bares. Compraba sus cosas y regresaba a Costa Rica. Si un costarricense cruza a Nicaragua y quiere regresar, debe cumplir una cuarentena de 14 días. Esta comunidad nosotros le llamamos personas transfronterizas. Son personas que viven tal vez a 50 metros en territorio nicaragüense, pero que sus hijos estudian en una escuela o un colegio tico. Son personas que viven en Nicaragua, pero reciben asistencia médica en los EBAIS de Costa Rica. Hoy las clases están suspendidas y los niños de Nicaragua han dejado de viajar de un país a otro para ir a la escuela. Del otro lado, 2 militares nicaragüenses cuidan la frontera. Actualmente no hay coordinación ni trabajo conjunto entre los agentes de ambos países. Escobillas, filtros, pastillas de discos de freno. Aquí las casas están en Papaturro y Pénjamo, en Río San Juan de Nicaragua, pero el camino está en México de Upala, en Costa Rica. Los que viven del lado nica siempre han recogido agua potable del lado costarricense. Ahora solo se arriesgan a hacerlo cuando no hay policías. Antes solía ser un punto de comercio, pero desde hace meses no venden nada. ¿Y cómo ve la cosa ahora con esto de la epidemia? Muerto. Totalmente no hay nada que hacer aquí. Martín Ríos era agricultor, pero puso una tienda de ropa. Desde que llegó la pandemia no vende nada. Iba a Managua a comprar la mercadería, pero ahora teme viajar y contagiarse de coronavirus. Seamos sinceros, Nicaragua es muy descuidado. ¿Para qué vamos a mentir? En cambio Costa Rica se ha pellizcado más. Si el gobierno de Costa Rica no se hubiera propuesto lo que ha hecho, era una mortandad igual que otros países. Pero o sea, hay sus contagios, ¿verdad? Pero mínimo, por el cuidado que se han dado. En medio de fincas privadas está ubicado el Mojón 13. Por aquí pasan los migrantes nicaragüenses. Algunos viajan por río y luego siguen a pie. En medio del barro atraviesan las propiedades y salen a la calle. Pero es casi que diario que tiene gente, sean 1 o 2, todos los vehículos se interceptan porque a veces vienen en autobuses, vienen en camiones de carga, o sea, lo que yo les ocurre, todo lo que sea medio de transporte, igual caminando. Acá ellos utilizan estos puntos de acceso y si ven la presencia policial en estos puntos, ellos tratan de evadirnos. Es ahí en la vía pública donde ellos intentan buscar algún taxi, alguna motocicleta o coordinan con algún familiar que tal vez ya está en Costa Rica para que les ayude a seguir su trayecto al lugar donde ellos pretenden ir. Nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Así ha sido siempre, de ver personas
digamos que van y vienen hacia Nicaragua y a Costa Rica porque ya trabajan acá pero viven al otro lado, ¿verdad? Es como... Y es muy importante eso, incluso para los empresarios es muy importante. Uno diría, pucha, no es solo cerrar fronteras y ya, es que hay que pensar también que las demás personas que dependen, que trabajaban en estas empresas también son seres humanos y que también son personas que de qué viven ahora, que no tienen dónde trabajar, que ellos, ese era su sustento para que sus familias comieran. La pandemia ha traído otro tipo de brotes, los de xenofobia. No había una relación mal, digamos, ha sido muy buena entre costarricenses y nicaragüenses. Hasta ahora con esto y ahora están poniéndose todo como de parado de uñas, ¿verdad? Y todo el mundo más bien hablando muy feo, digamos, del nicaragüense. Lo hablo así en lo personal, digamos, yo cuando agarro el teléfono y empiezo a ver noticias en el Facebook, o sea, los comentarios que hay son súper fatales, hacen un daño terrible y duele demasiado eso. La Trocha es un poblado de nicas y ticos implantado en una especie de limbo. Aunque técnicamente pertenece a territorio nicaragüense, depende de los servicios del lado costarricense, inclusive la electricidad, que fue suspendida de repente. Y de aquí nosotros siempre vivimos como en esta islita, recostados al país de aquí. De ahí estábamos favorecidos, pero de un momento a otro nos dio un golpe de estado con el asunto de la luz. Ni el verdurero que venía a dejarlo la verdura, el del gas, el del pollo, no volvió a venir. Y no puede pasar tampoco, uno les pide permiso para ir allí y dice que no, que porque no sé, está prohibido, no sé, pero no dejan ni ir a la pulpería, nada. Aquí este pobladito está siendo ultrajado, atropellado. Yo dijera que la persona que mandó a quitar la luz debe una disculpa, no solo a la población, sino a los niños, los ancianos, que están sufriendo a causa de la forma de tratar a la población. En la comunidad de El Bochinche también hay malestar por el cierre de las fronteras y las restricciones, especialmente entre quienes trabajan en el sector agrícola. Ahorita la mayoría de gente, por lo menos yo trabajo en piña, Costa Rica cultivada, todo lo que no están laborando, están cancelados ya, porque ahí no pueden estar pasando para allá, no lo están dejando trabajar. A veces querés pasar a tu trabajo y a veces ellos te detienen, te hacen algún parte porque el vehículo no está al día o algo. Estamos en Finca 20 cosechando porque como hubo que sacar toda la gente, ¿verdad?, que no tenía documento, pues entonces le tocó a todos los empleados, ¿verdad?, que dábamos el mantenimiento del bejuco, del matapalo y todo eso, irnos a fajar a cosechar la naranja. Sinceramente, si no fueran por los nicaragüenses, Costa Rica se iría abajo, porque ningún tico iría a trabajar al trabajo que elaboran los nicaragüenses, porque somos poquiticos los ticos que trabajamos. Las piñeras, lo que son las piñeras, solo los extranjeros las trabajan. Lo que son las yuqueras, solo los extranjeros. Lo que es cafetales, también los extranjeros. Los pobladores de la zona conocen que algunas empresas contratan a trabajadores nicaragüenses indocumentados. Aquí eran desde las 2 de la madrugada, era montonería de gente. Porque aquí era el punto de ingreso. Sí, aquí era donde ellos ingresaban en los chunchetos, caminos. Sí, aquí las empresas traían, se mandaban los chapulines para... Sí, la empresa los mandaba a traer toda la gente aquí. Sí. Aunque se trata de una práctica conocida y de vieja data, ahora con la pandemia es el tema central de discusión, debido a los focos de contagio detectados en piñeras y otras empresas agrícolas y de construcción. Si los empresarios, los empleadores de este tipo de actividades no se fajan con todas las energías y con todo el cuidado que amerita esa situación, van a poner en riesgo a todo el resto del país en todos los sectores.
Un joven de 18 años recién fue diagnosticado con COVID-19. Trabaja para una de las piñeras más grandes de la zona, Agroexportaciones Norteñas, la cual fue señalada por el contagio de 4 trabajadores. Hace unos días salió un caso en Exportaciones Norteñas de un señor que ahora es incluso el que está en... Y a raíz de ese caso hay como contactos de personas que pudieron estar en... Hubo muchos contactos, muchos hasta nosotros estuvimos en la casa de él ahí. De verdad, mi hijo, me imagino que por ahí vino porque mi hijo caminaba con el hijo de él, son compañeros de trabajo de la piñera. Después de que se dio el caso positivo de este señor, me imagino que pues, hubo una preocupación por el tema de su hijo, ¿verdad? Y ahora, entonces sí le dan la noticia que es positivo, ¿verdad? Sí, hoy, casualmente hoy, ayer anduvimos en el hospital con él, le hicieron la prueba en el hospital, ya hoy lo llamaron, la doctora lo llamó que salió positivo y que hoy vienen. A la zona de Los Chiles también llegan personas extranjeras contagiadas provenientes de Nicaragua. Sobre los casos de los cubanos que estaban acá, ellos cruzaron, venían de Nicaragua, pasaron por Nicaragua, ellos solicitan refugio a ACNUR, ACNUR los acoge, se les hace la prueba y de los 5, 4 salen positivos. Tenemos la problemática que muchas de estas personas a nosotros no nos dicen la verdad real de los hechos, sino que nos dicen, sí, yo vivo aquí en La Trocha, en alguna zona de La Trocha, pero resulta que viven 7 o 8 kilómetros hacia adentro hacia el territorio nicaragüense. El coronavirus remarcó la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y con ello los problemas, las carencias y los miedos de sus pobladores. Él es ingreso en mi casa, él es el ingreso es él. Son dos los que aportan, él y el otro hijo mío. Nadie lo ayuda, nadie viene a ver el problema, nadie... ¿Cómo les explico? Aquí estamos abandonados. Y si ustedes quieren conocer más sobre las comunidades nicaragüenses en el norte de Costa Rica y la prevención contra el COVID-19 en esa zona, los invitamos a leer en Confidencial la serie La Frontera Dibujada, una investigación de Confidencial y esta semana con los medios costarricenses Interferencia Radio de la UCR y La Voz de Guanacaste. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Nicaragua avanza en la lucha contra el COVID-19. Un estudio práctico ha permitido descartar un tratamiento popular que no detiene al coronavirus. Gargas de huesal y baños de agua hervida con hojas de eucalipto 4 veces a los leones. ¿Se acabó? El cronista deportivo Pepe Ruiz falleció a consecuencia del COVID-19. Y hace tan solo unos días... Si este virus es maricón, como los puchitos. Es maricón como todos los puchitos son maricones. Eso dijo Pepe Ruiz hace unos días en un programa deportivo de la televisión estatal. Y ahora descansa en paz. Porque el coronavirus no le importa que tengas que trabajar para el régimen. Tampoco entiende de política. Ni le interesa si crees o no en la ciencia. El 23% de nicaragüenses que dicen que votarían por Daniel Ortega aún después de la masacre del 2018 deberían poner atención a cómo les afecta a ellos el manejo irresponsable de la pandemia. Han pasado 100 días desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua y desde entonces, en lugar de aplicar medidas preventivas, lo han promovido. Confidencial ha hecho un recuento de 20 eventos que ponen en evidencia el afán del régimen por simular normalidad a costa de poner en peligro de contagio a sus propios seguidores. ¿De verdad quieren votar por alguien a quien no le importa tu seguridad y la de tu familia? Parece que en Nicaragua el sentido común y la ciencia están en cuidados intensivos, o más bien en
Seguimiento responsable y cuidadoso. La doctora Marta Reyes se acordó de que ella es la ministra de Salud y no el doctor Chapatín, así que le arrebató el papel y salió corriendo a leer el último cuento de la compañera Rosario. Perdón, quise decir el último reporte del MINSA sobre el COVID-19. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 347 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. ¿Por qué dice probables por clínica? ¿Acaso el gobierno no tiene las 26.000 pruebas rápidas que donó el BESIE? De la misma forma, 251 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Seguimiento responsable y cuidadoso. Yo no sé ustedes, pero cuando escucho a los del MINSA o a cualquier funcionario público repitiendo los dicharachos que inventa la compañera, me da ternura. Me pregunto, ¿cómo van a hablar cuando ella ya no esté? Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso. Sí, volvió a decir seguimiento responsable y cuidadoso, como para convencerse a ella misma de que es cierto. A 1.910 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso y dale, con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Creo que eso incluye a la mayoría de los nicaragüenses, pero siga. En la presente semana hubo 10 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento. Noten cómo con esas personas que fallecieron, el seguimiento no fue responsable y cuidadoso. Debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonía bacteriana. Todas esas son cosas que te pueden pasar cuando estás enfermo con COVID-19. ¿Pero a quién le van a creer? ¿Al MINSA o al Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua, que dice que los últimos números son 6.775 casos sospechosos y 1.878 muertes? La Organización Mundial de la Salud se ha quejado porque Nicaragua es el único país de Centroamérica que no da reportes diarios sobre la incidencia de la pandemia. No sabemos cuántas pruebas han hecho, cuántas son positivas, cuántas son negativas, en qué lugar del país se hicieron. Ni siquiera sabemos qué pasó con las 26.000 pruebas rápidas que el BESIE donó al MINSA. Y no contentos con eso... En este momento en Nicaragua están ingresando ilegalmente pruebas rápidas y comercialización de ellas de una manera indebida a la población nicaragüense. Es importante que recordemos que estos test de detección serológica de anticuerpos COVID-19 no han sido recomendadas ni aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¡Ey! La misma organización a la cual ustedes no le dan información sobre las pruebas que supuestamente sí hacen. Ni por el Ministerio de Salud de Nicaragua. Actualmente la prueba de PCR en tiempo real es el único método aceptado para la identificación y confirmación de los casos de COVID-19. Estas pruebas, queremos informar a nuestra población, que son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de COVID-19. Por lo tanto, informamos a nuestra población para que realmente no se deje estafar por estas personas inescrupulosas que están ofertando estas pruebas que realmente no son establecidas para el diagnóstico del COVID-19. ¿Saben de qué manera la población no sería vulnerable a las estafas de personas inescrupulosas? Si cualquier persona que necesita hacerse una prueba de COVID-19 pudiera hacerla en cualquier laboratorio del país, si el MINSA no tuviera el monopolio sobre este procedimiento médico y si hubiera total transparencia en los resultados. Pero claro, a la doctora Reyes le interesa más controlar la información según los designios de la compañera Rosario y el comandante. Liberen las pruebas, las tienen presas como a los presos políticos. Estamos enfrentándonos a una pandemia y cuando la política corrupta se impone sobre la ciencia, la gente termina creyendo en... Gárgaras de huesal y baños de agua hervida con hojas de eucalipto. Poco más de un mes después de que Estados Unidos sancionara al general Julio César Avilés, el ejército dijo esto. General Avilés, eres el que tiene y ejerce el mando de la institución.
Solo vos sabés, brother. Y al que guardamos respeto y plena subordinación como soldados de la patria, como profesionales de las armas. Esos profesionales de las armas que se quedaron en sus bases mientras el régimen masacraba a más de 300 ciudadanos en el 2018. Pero siga. Al lado del general Avilés, todos en el ejército, desde su jefe de Estado Mayor, que está aquí parado como soldado, estamos claros que nuestras actuaciones se han desarrollado en estricto apego a lo que dispone la Constitución y las leyes. Este tipo de acciones injerencistas no van a afectar nuestro quehacer institucional. Ya no hay duda. Añadan abolir el ejército a la lista de pendientes para la Nicaragua post-Ortega Murillo. Si el Titanic hubiera tenido soldados además de músicos, hubieran sido estos. Tarde o temprano va a pasar. Cada día estamos más cerca, sea por causas naturales o por causas políticas. La nueva coalición nacional se constituyó este 25 de junio, un paso más en la carrera para liberar a Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo. Lo más complicado será concertar los intereses de un grupo tan heterogéneo, pero realmente no debería de ser muy difícil. Lo único que necesitan es no matar a ningún ciudadano, no mandar a nadie al exilio, no robar el erario público, ni 400 millones de ayuda venezolana, no montar una dictadura familiar. Es fácil. ¡Hasta yo califico! ¿Quién sabe, doctor? Sí, el PLC firmó en la coalición, pero tomen en cuenta que Wilfredo Navarro se quedó en la acera del frente, así que podría ser peor. La compañera Rosario anunció con bombo y platillo que el comandante Ortega haría una aparición pública el miércoles de la semana pasada, pero al final decidió mejor quedarse recluido en su búnker, porque hubo pronósticos de mal clima. Un frente frío desde Suiza, con precipitación de sanciones, ráfagas de preocupación desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y un sistema de baja presión desde la OEA, que tenemos años de esperar que se convierta en huracán. Entre eso y el coronavirus, nunca va a salir del búnker del Carmen. Cuídense. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Recuerden que ya son más de 206,000 suscriptores, pero necesitamos su respaldo para demandar la suspensión de la censura, para que se restituya el derecho constitucional de la libertad de prensa y este programa pueda ser difundido a través de la televisión abierta y el sistema de cable, porque el libre acceso a la información es un derecho constitucional. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.